Eso es un dilema. Cuando tú dices el cliente siempre tiene la razón, ¿sí o no? Entonces la gente, algunos están a favor, otros están en contra. Yo me he encontrado mucha gente que está más en contra de, pero ahora te voy a decir lo que hay detrás de esa gran pregunta y cómo eso nos ayuda más bien incluso a generar un mejor servicio. Ok, quiero saber cuál es tu equilibrio entre esas dos, pero no te dejé desarrollar cómo pasaste Semana Santa. Súper, fui para la playa, aproveché estando con mi hija. Ay, Me fui qué para la playa bien. 2 días y después otro día me fui a unas cataratas a disfrutar también. Bien. Pasé de la playa al frío, Eso es. pero súper. Sí, súper. vine aquí a preguntarle a todos qué hicieron en estos días y todo el mundo me cuenta. Qué dicha a todos los que pudieron salir y disfrutar de estos días, ¿verdad? Tan bonitos. Ok, ¿cuál es el equilibrio o qué es lo que pensás de que si el cliente tiene la razón? Porque uno diría, sí, ¿Qué dirías? ¿Tú dirías que el cliente siempre tiene la razón? sí, me muero el colerón, pero Y sí, si fueras dueña de un negocio y llega un cliente a tu negocio, sí. ¿para ti siempre tendría la razón o No, no? no, porque tendría que, dependiendo de lo que le ofrezca, si es algo que no es apropiado, creo que trataría de manipular ahí un poco. Recuerda que nuestro foco en los negocios son los clientes. ¿Ok? Yo cuando toco este tema genera mucho malestar en algunas personas y yo digo, bueno, es una manera de pensarlo, pero yo los invito a pensar de una manera distinta. Yo tengo este refrán, el cliente siempre tiene la razón, aun cuando no la tenga. Ok. ¿Ok? ¿Qué es lo que, cuando un cliente llega con un tema en particular a tu negocio, qué es lo que está buscando? Que alguien le resuelva. Que alguien le resuelva. Y lamentablemente, muchas organizaciones se han cubierto con procesos y políticas que lo que hacen es generarle un problema al cliente. Porque cuéntame en qué compañía o en qué empresa alguien haya hecho una política que esté a favor del cliente y no de la empresa. Yo estuve en un evento de Customer Experience, hablando de experiencia de cliente, y estuve en un panel. En ese panel había un CEO de una corporación muy grande de servicios de telefonía, celulares, todo lo demás. Entonces él hablaba mucho de que yo era una empresa centrada en el cliente, que para ellos el cliente era primero, pero lo reforzaba tanto. Yo fui cliente de esa empresa en algún momento y yo como cliente cuando lo escuchaba yo decía, ya va, esto no es así. Y yo le hice una pregunta y le dije, perfecto, ¿cómo podemos medir si una empresa realmente es customer centric, centrada en el cliente? Claro. Ok, nómbrame una política de tu organización que haya estado pensada para satisfacer las necesidades del cliente por encima de la empresa. No supo qué decirme. O sea, la mirada fue como que me querían matar. ¿Cómo se me ocurre a mí hacerle esa pregunta Sí. a esa persona en un panel? Pero es que la he hecho en muchas organizaciones y realmente muchas empresas hacen las políticas para cubrirse la espalda. Políticas de garantía. Hemos llegado hasta lo absurdo. Tienes que traerme la caja, la De factura, palabras. y la factura te la imprimo en un papel que sabes que se va en 2 meses, ya no se ve nada. Entonces, tienes que traerme la caja, tienes que traerme la factura, compras un televisor de 50 pulgadas, ¿dónde vas a guardar una caja? Pero hay empresas que te las piden porque eso es parte del proceso, porque eso es parte de la política. Entonces, en vez de ayudar, estamos generando un problema. Entonces, el cliente tiene un problema, no trajo la caja, se le mojó porque la puso debajo de la cama y un día trapeando se le dañó y tuvo que botarla o se le llenó de chiripa. O sea, hay cosas que tú tienes que entender. Y cuando él llega y dice, no trae la caja, es que la política dice que si no trae la factura, no trae la caja, no puedo hacerle el cambio. Entonces, ¿realmente es un problema del cliente? Es un problema de nosotros. Entonces, cuando tú dices a la gente, el cliente nunca tiene la razón, porque ojo, él está buscando que alguien le resuelva. Probablemente tienes razón. En este momento cubriste con todo, hiciste lo que tenías que hacer, pero hay algo que no. No se trata de discutir con el cliente y entrar quién tiene la razón y quién no tiene la razón, porque al final él es el que paga la cuenta. Esa es la oportunidad perfecta que tienes para fidelizar a este cliente. Porque vino con un problema y aún sabiendo que había un problema, tú hiciste lo posible para ayudarlo, aún sabiendo que la política decía otra cosa, pero tú le resolviste, lo ayudaste y salió contento. Eso va a hacer que ese señor siga fidelizado a tu marca y siga comprándote todo el tiempo. El problema es que entramos en una guerra de egos. Ok, a ver. De egos. Es decir,
llegué molesto y a mí no me pagan para eso, porque me tiene que el señor estar hablando así, porque es tan grosero, no se puede, la política dice esto y punto, yo no puedo hacer más nada. Nadie va más allá. Cuando tú llegas a un sitio y te das cuenta que la persona no va más allá de lo que le toca, tú te das cuenta que ya no hay interés. Para él el cliente no está por delante, para él está por delante es la empresa. Es cuidar el bienestar de la empresa. Ahora, si hay cosas que tú puedes hacer y no dañan financieramente el negocio, ¿por qué no hacerlas? Hay sitios donde tú llegas, está algo malo, es más, ni discuten con el cliente. No se preocupe, señor cliente, démelo. Venga, tome otro. Váyase. Si eso está establecido dentro de tu proceso a nivel de números financieros y todo ese tipo de cosas, puedes dar un mejor servicio. Pero el problema es que no entrenamos a la gente, no formamos a los que están al frente de los clientes. Ellos se amarran por lo más fácil y es la política porque no quiero complicaciones. No quiero ir más allá. Ese tipo de cosas generan una mala experiencia y por ende al final empezamos en la discusión, es que el cliente no tiene razón, no tiene por qué. Yo digo a la gente, probablemente tú tengas razón, pero no es el momento. Trata de resolver, trata de ayudarlo, trata de darle las opciones necesarias para que él se pueda ir contento y ya después con calma, si lo vas a volver a ver, te sientas y puedes conversar con él tranquilamente. Ay, ¿te acuerdas aquella vez? Mira cómo me hiciste sufrir con esto y lo otro, pues te resolvimos. Pero vieras que es total. Y ahí en un momento distinto, el cliente no tiene ningún problema de aceptártelo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un negocio a quejarte o vas a ir a tener un problema, tú desde que te levantas en la mañana, le estás metiendo a la cabeza A uno ya llega fúrico. todo lo que quieres hacer. Entonces, ya tú vienes preparado para la guerra. El que está al frente no la veía venir. Entonces, ¿tu trabajo qué es? No entrar en el terreno del cliente. Es simplemente entender que lo que está buscando es que alguien le solucione su problema. Sabes, Emilio, es algo muy simpático. Alguien puede tener un gran negocio, una gran corporación y no se invierte en ese contacto con el público. Y podés tener millones de millones invertidos, que si esa persona no hace la venta bien o te trata mal, terminas odiando la marca. Yo lo digo así. Los departamentos de marketing o las organizaciones invierten millones de dólares en publicidad para atraer clientes al negocio. Basta con el trato de una de las personas que está ahí para recibir a ese cliente, para saber si ese dinero que invertiste se fue por un caño o no. Porque ahí, totalmente, si la experiencia fue mala, el cliente se va de ahí molesto. El dinero que invertiste para que ese cliente llegase, se va a ir. Y las encuestas dicen, los estudios dicen, que cuando un cliente se va molesto, se lo cuenta por lo menos a más de 30 personas. No puede ser. Te voy a dar un ejemplo que me encanta y que el mundo cambió. Hay una tienda con Z de ropa y entonces digo, qué impacto que a la tienda que fueras, en el país que fuera, porque es una tienda mundial de los hombres más ricos del planeta, se hiciera la costumbre de que te cayeran mal. O sea, es impresionante. Llegabas a esa tienda, todos te veían como menos, todos vestidos de negro, como casi de avión. Y hasta la chica que te daba la ficha para la ropa te hacía unas caras y yo decía, ¿cómo es posible? Y así fue durante los últimos 10 años de mi vida, de entrar a esa tienda y sentir odio de todos los dependientes. Y algo los hizo cambiar y hace año y medio, si has vuelto, todos son amables, todos te ayudan. Yo te puedo traer de la bodega y yo, wow, ya me quieren, ¿qué es esto? ¿Qué habrá pasado en esa corporación de que el mundo entero hacía en TikTok y en las redes una crítica tan fuerte para que entendieran? Y creo que con esa tienda entendieron todas las demás. Ahora todas las tiendas de conveniencia, como te digo siempre, te saludan, en la ferretería te llevan. Digo yo, ¿cuánto costó de plata mal recibida para que entendieran este mensaje? Es un tema de concientización. El mundo está cambiando. Loco. Y el mundo cambió drásticamente después de pandemia. Fue ahí, ¿verdad? Después de ahí, en el sentido de la gente necesita esa interacción. La pandemia nos encerró por mucho tiempo, nos hizo trabajar por pantalla. Nos dimos cuenta que muchas cosas podíamos hacerlas por pantalla, pero hay otras. Y es que nosotros fuimos creados para socializar, ¿ok? Para estar en sitios sociales, para conversar con la gente, Entonces, cuando nos vimos encerrados, mucha gente se sintió como que
¿qué me está pasando? O sea, salimos de ahí y como que hubo una humanización después del COVID. O sea, suena ilógico porque por un lado estamos todos tecnológicos, pero incluso el tema de la tecnología nos está enseñando que también la humanización es importante, porque no todo puede ser. Se hablaba mucho tiempo de los chats, los chatbots, ese tipo de cosas. Algunos sitios los tienen, otros están tratando de evitarlo y en algún momento meter personas porque necesitamos esa interacción. Nosotros somos seres sociales. Si no, yo siempre, cuando arranco mis charlas, que tengo que hablar que el tema de servicio al cliente o de venta, yo pongo la imagen del hombre en el paraíso. O sea, cuando Dios hizo el mundo y creó al hombre. Y pongo una imagen donde digo, bueno, pero es que lo vio solo y dijo, tengo que ponerle compañía idónea. ¿Por qué? Porque si para él hubiese sido necesario, no hubiese sido necesario, el hombre quedaba solo. No, ayuda idónea. Es decir, hace falta 2 personas mínimo que tú necesitas relacionarte, porque el mundo trata de las relaciones. Y cuando vas a hablar con un cliente, hablas de cómo te relacionas. Cuando vas a ver el tema de ayudar o no a un cliente, ahí es donde entra la pregunta de si tiene o no la razón. Sí. No se trata de eso, se trata de ayudar, tratar de entender qué es lo que está detrás y cómo puedo hacer yo lo posible para generarle un valor para que se vaya contento, porque eso es lo que va a hacer es fidelizar. Tú hablabas de esta marca en particular que en el pasado de una manera. Mira, probablemente tú conoces un lugar donde vendan las hamburguesas más sabrosas, ¿verdad? Pero ese lugar probablemente no facture lo que factura una de estas cadenas grandes. ¿Por qué? Porque a veces no hace falta ser el mejor, sino ser conocido. El que mejor se conoce. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que llegaba un momento, el tipo de marcas eran tan conocidas que no les importaba el servicio y la calidad, porque al final tú conocías ropa mejor en otro lado, pero es que ibas ahí porque era lo más conocido, es lo que te bombardeaban de marketing, lo que escuchabas todo el tiempo, lo que veías siempre. Tú dices, tengo que ir para allá y tengo que ir a verlo. Pero eso está comenzando a cambiar, porque mucha gente está comenzando a generar lo que es marca personal. Entonces, están tratando de llevarlo a una marca personal, donde ahora es cada individuo forma parte. Yo le digo a la gente, cada persona en un local es la empresa. Es la empresa. Cuando carga el uniforme y tiene el nombre, es la empresa. La persona lo que ve ahí es a la empresa, no a la persona. Pero cuando tú sales de ahí, probablemente no te acuerdas con quién discutiste o quién te trató mal. Vas a decir, fui a tal empresa y vieran el desastre. Qué mal me atendieron. Y es cierto, uno Y ahí lo es donde tenemos que cacarea. tener cuidado. Y muchas organizaciones no toman en consideración eso para formar y capacitar a sus equipos y a su gente para que entiendan esa humanización y la necesidad de conectar con las personas. Ahora te voy a dar un caso en contraposición extremo. Estaba ya cerca de la finca el fin de semana y entonces tuve que hacer un trámite en una tienda. Okay. Digo yo, ¿a dónde estará Emilio, Fabi? Es que yo pienso a todos ustedes que vienen aquí y digo, ¿qué son estos ejemplos tan divinos? Y entonces estoy ahí y había que llenar con mis datos y lo que sea. Y entonces me dice la dependienta, el dependiente, porque me llamó mucho la atención. Entonces, ¿usted dónde vive? Para poner aquí. Entonces yo le doy un dato. Sí, pero ¿a dónde? No, es que no sé. Me dice, ¿pero es más arriba del Recope o más abajo del tanque de agua? O es... Yo, sí, digamos, es como más para allá, pero como unos 5 kilómetros. Y entonces lo que quería era averiguar el tipo. Y digo yo, ¿cómo hago para decirle que es detrás de así, del palo y que hay un lance y que... Qué divertido es cuando alguien hace mal su trabajo, pero para el otro lado. Es tan, o sea, estamos hartos también de quién se pasa la barrera. Claro. O cuando llegas a la tienda y no te has puesto algo y ya te dicen, te queda divino. O sea, así no es. O dame tu número y yo te mando la información para que Sí, la tenga y después sí. lo usan para otra cosa. No se dan cuenta que ellos son la empresa. Sí. Ellos son la empresa. Y es lamentable, pero es una persona que está contratada por una organización. Y mucha gente pasa esa raya. Yo pensé que me iba a contar una historia distinta y algo más positivo, en el sentido de, hay casos donde hay personas que cuando tú llegas y tienes que llenar una planilla o tienes que llenar algo, qué bonito es que la persona te diga, venga, siéntese, yo se la lleno. Sí. Eso es servicio. Eso es maravilloso. Eso es calidad. Y uno dice, Eso ay, es es que no ayudar. ando con anteojos y no veo y Tú lléneme todo. Llegaste y tenías un problema y vienes a discutir con el negocio. Que te sientes, te den un cafecito, venga, no se preocupe, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué dice tal Eso cosa? es. No le funcionó, déjeme ver qué puedo hacer para ayudarle. ¿Ok? O sea,
que te vean que estás metiendo en la computadora, que estás llamando a alguien, que te levantaste, esa mentira, a buscar información, regresaste, no sé, pero el cliente tiene que entender que tú te estás preocupando por eso. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Viera que eso no es conmigo, tiene que hablar con el departamento tal, o llame al número tal. Uy, no hay más nada que enerva a una persona que estás en un proceso, necesitas que alguien te ayude y te manden a hablar con otro o con el otro. Y cuando llega al otro lado, tienes que contar toda la historia de cero. Entonces, cuando arranca, al otro te lo quieres matar. Y al tercero, al cuarto, te lo quieres comer. Entonces, dice, no es quien tiene la razón o no, es resuélveme. Resuelve, ¿sabes qué? Hay algo que yo me imagino que a vos te pasa y creo que a todos nos pasan. Pasa algo con el cable, con el sistema de cable y tengamos la cablera que tengamos, para hablar mal casi de todas, Ajá. ya sabemos que si no entramos en furia, nos da un sangrado digestivo, nos paseamos en el buen humor del día, no vamos a resolver el problema. Es algo terrible. Pero no debería ser. No debería de ser. No debería ser. Las empresas que logren entenderlo y hacer el trabajo que tienen que hacer, te puedo asegurar que fidelizan clientes. Es que pasa mucho en ese nicho de negocio. ¿Por qué? Porque hay mucha rotación de clientes. Promociones, igual, cuando alguien me dice, yo soy una empresa céntrica, ok, es tipo de empresa, soy una empresa céntrica, me enfoco mucho en mi cliente, para mí el cliente es lo más importante. Perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste los precios? Y fuiste atrás y buscaste a todos los clientes que están pagando el precio más caro para decirle, este es el precio nuevo. Claro. Ah, no, pues mi facturación me va a bajar. Te doy algo que me pasó a mí. Yo fui a reclamar en una cablera porque vi que tenían una promoción por 6 meses y yo seguía pagando lo mismo. Y el precio era, o sea, cuando llego, no, esto es para clientes nuevos. ¡Ah! ¿Y entonces yo qué? Y yo que tengo 5, 10 años de servicio No con hay palabras. ustedes. Y es que no. O sea, claro, hay un tema que ellos llaman el churn, que es cómo hago para que mi facturación no baje. O sea, digo, bueno, te dejo lo mismo porque te doy más ancho de banda. ¿Y si yo no lo necesito? O te doy lo mismo, pero te dejo para tratar de mantener la facturación. Que es algo que es lógico, es lo que las empresas buscan, rentabilidad y crecimiento. Y veo cómo hago para mantenerlo. Pero después de esa me pasé a otra, voy a otra y comienzo a averiguar. Y me conseguí en una que me dijo un muchacho, mire, usted lo que tiene que hacer es, cada 3 meses, por política, sacamos promociones para buscar clientes nuevos. Usted llama cada 3 meses, 4 meses y pide que le hagan el cambio. No. Estamos obligados a hacerlo. Yo digo, pero es que no debería ser uno el que esté detrás de las empresas para. Y ahí es donde se rompe la fidelización. Pero si nada más tienes 3 empresas y las 3 hacen lo mismo, ¿a dónde vas a agarrar? Sí, es Tienes complicado. que quedarte con alguna de ellas y vivir eso. Tener que reclamar, pasar por 50 personas hasta que alguien te resuelva. El día que haya una empresa que de verdad se enfoque en una experiencia del cliente maravillosa, Sí. donde le ayude a resolver, donde ponga las necesidades del cliente por delante de las necesidades del negocio, te vas a dar cuenta que esas compañías van a subir como la Exacto. espuma. Y por eso son punta en el mundo. O sea, la experiencia de llegar a una tienda de la manzanita, por ejemplo, es una experiencia. O sea, es mágica. Uno dice, ¿cómo esta persona sabe todo, me va a resolver todo? Porque han invertido millones en seleccionar y apropiar a ese empleado de toda la información. Es esa la gran diferencia. Ojalá que esto le sirva a usted muchísimo para que también en su casa esté comentando de todas las cosas que le pasan en el servicio al cliente, las veces que no ha quedado contento o contenta de algún servicio y que tengamos ser más asertivos también. Y si tienes un emprendimiento, Eso es importante. toma en consideración que no hay nada más importante que el cliente y el boca a boca, lo que puede generar. Y una molestia por un negocio, por una prenda o por algo que tú tengas de 20,000, 30,000 y que tú digas, toma, cambio, veo cómo lo acomodo y después lo revendo o veo qué hago, pero nada como satisfacer la necesidad de una persona que viene con un problema. Ojo, hay clientes que abusan. Ya tú los vas a mapear, te vas a dar cuenta el factor común de este tipo de clientes cada vez que lo haces, entonces ya ahí tú puedes ir poniendo un stop. Pero si es alguien aleatorio, tienes un problema con un cliente, tú no sabes a quién conoce esa persona. ¿Y qué daño le puede hacer tu negocio con un mal boca a boca en un momento determinado? Entonces, tenemos que cuidar siempre el cliente. Y por eso termino con esto. El cliente siempre tiene la razón, aun cuando no la tenga. Porque para mí, mi negocio es primero, mi rentabilidad, mi crecimiento es primero. Si no me va a afectar económicamente tan fuerte, yo prefiero
perder hoy un poco, pero ganar el doble mañana, porque se va contento y probablemente me traiga gente. Así es como surge la magia. Muchas gracias, Emilio Fabi. Gracias, siempre es un placer conversar con vos y tener ahí ejemplos y seguir observando para Así poder es. seguir hablando de esto. Muchas gracias. Gracias. Vamos a